Muy bien, hoy cerramos este tramo formativo de Sociología para el ciclo básico común. Lo vamos a hacer con un texto particular que es El colonialismo mental, su elaboración, de Arturo Jaureche. Arturo Jaureche se inscribe en la tradición de pensadores nacionales. El pensamiento nacional va a aflorar durante el siglo XX como una forma de intervención intelectual que va a estar disociada, va a estar reñida, va a tener un tenso diálogo o debate con el pensamiento institucional académico. Los pensadores nacionales escriben de modo militante, escriben bajo la esperanza de poder de algún modo contribuir a esclarecer las acciones de la política práctica y encuentran que la intelectualidad de la academia siempre ha sabido desembarazarse de los dramas nacionales y desde el aire de superioridad que brinda la poltrona no han nunca tenido en cuenta un pensamiento que de algún modo ilumine o parta de la coyuntura y la situación histórico y geográfica de nuestro país, ¿no? Este es un poco lo que vienen a traer los pensadores nacionales respecto de lo que la academia, a la cual ellos van a acusar de academia colonial, reproducía desde los centros de producción del conocimiento de las metrópolis, ¿no? Este es un poco el distingo. Acá hay que pensar una doble negación que la academia ejerce sobre estos intelectuales. Por un lado, hablar de nacional para muchos es sinónimo de hablar de nacionalismo, y esto no es algo, quizás por muy buenos motivos, tenido en consideración por la intelectualidad del siglo XX. Hay que rastrear esto en el lema de la Revolución Francesa, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad. Sin duda que la libertad y la igualdad han sembrado sendas tradiciones intelectuales como el liberalismo en el caso de la libertad, el socialismo en el caso de la igualdad, y hay quienes dicen que la fraternidad encontraría su correlato en los nacionalismos, es decir, el pensamiento de fraternidad con los connacionales. Y uno puede establecer esta afiliación, sobre todo porque el moderno Estado-Nación es un fenómeno eh, que se consolida en la Revolución Francesa, ¿no? Donde cae el viejo régimen y donde ya lo que unifica no son las tradiciones de líneas de sangre respecto de las familias reales, sino un sentimiento de pertenencia que de alguna forma va a galvanizar en un Estado, que le va a dar su cuerpo jurídico a una nación. Esto era la modernidad, ¿no? Lo cierto es que los pensadores de lo nacional o del nacionalismo del viejo mundo parten de concepciones que son en muchos casos esencialistas e incluso genetistas, ¿no? Esta idea de un destino manifiesto que debe desarrollar una determinada nación. Los nacionalismos en su peor acepción. Y esto es curioso porque una mirada procesual de la historia nos pone muy en claro que no existieron etos eternos sobre la esencia de alguna nación en particular, ¿no? Allí donde alguien habla de la Alemania y rastrea un poco lo que fue la Pangermania, bueno, hay muchos pueblos en esa región que a partir de la alianza aduanera la Kuhn-Neville se unifican como una sola nación, la pujante Alemania. Pero la verdad es que son frutos de un proceso histórico y siempre es verdad que las naciones, los pueblos, requieren mitos fundantes que les proyecten un destino común, ¿no? Esta idea de la gloria del pasado que debemos asumir como legado y nos proyecta hacia algún sentido histórico determinado. Es el caso de, por ejemplo, Italia, ¿no? La Italia que era un conjunto de pueblos dispersos en en esa región que solo bajo el gobierno de Mussolini termina de unificarse en un solo Estado, pero que del mismo modo necesita invocar una suerte de pasado común y glorioso que los proyecte, ¿no? Esta idea de la gloria del antiguo imperio romano, ¿no? Bueno,
El Imperio Romano fue una cosa, la moderna Italia es otra cosa, pero esta necesidad de un relato esencialista que confirme una identidad en base a un pasado en el cual anclarse, un presente que de algún modo erigir y un futuro hacia el que proyectarse. Bien, este pensamiento de corte metafísico, esencialista, no es muy tenido en serio en la academia, sobre todo a partir de la modernidad, donde justamente lo que aparece es la idea de una filosofía que entiende que el mundo no es lo que el mundo es, sino lo que los sujetos disponen que el mundo sea. Bueno, no vamos a meter demasiado en la complejidad de la filosofía moderna, pero básicamente este pensamiento tan esencialista de los intelectuales que de algún modo le dieron o le brindaron un discurso al nacionalismo, languidece, hace agua, cuando no es visto después de los procesos de los totalitarismos del siglo XX como un pensamiento peligroso, un pensamiento que de algún modo va a afianzar o a pavimentar el camino para los procesos totalitarios, ¿no? Para los autoritarismos y para las masacres que han tenido lugar en esos procesos, ¿no? El caso de Heidegger, sobre todo esto de la esencia alemana y su posterior adhesión al régimen nazi, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, toda cuestión nacional o nacionalista es sospechada de fascismo, de chauvinismo, y es rápidamente defenestrada por la intelectualidad que siempre piensa más en clave universalista, más en clave cosmopolita, ¿no? Por izquierda o por derecha, liberales o socialistas, no por nada, los dos aspectos de la llamado proceso globalizador, la globalización neoliberal o el globalismo progresista, piensan en una clave de ciudadanos del mundo, donde se pueden sentir escindidos de toda constricción del tipo identitario respecto a pertenencias nacionales, o incluso la idea es derribar o socavar las soberanías de los modernos estados nacionales. Esto es desde la expansión transnacional del capital durante el siglo XIX hasta su reverso en la idea de una revolución proletaria internacional en el manifiesto comunista. Es decir, por izquierda y por derecha, lo que aparece es una idea de universalidad del mundo como proyecto, ¿no? Kant, hablando de la humanidad es una novela con final feliz. Ven, es la humanidad del sujeto, ¿no? Los derechos humanos, también hay algo de esto, ¿no? De pensar como al hombre razonablemente antes y por fuera de todas las constricciones de su existencia particular, situada en un espacio y en un tiempo. Todo esto, de algún modo, entonces, fortalece la idea de que si un rol tiene la intelectualidad es pensar los grandes temas del hombre de una perspectiva universalista. El problema que tiene el universalismo es que es abstracto, ya que decir que, no sé, todo es el hombre es decir que nada es el hombre, ¿no? Es el problema de los pan, esto, ¿no? Es el panhumanismo, todo, entonces se pierde en esta perspectiva la situación concreta y determinada de los hombres y los pueblos, ¿no? En un proceso mucho más complejo que una idea abstracta de humanidad. En este sentido, los pensadores nacionales, en el caso del pensamiento nacional argentino, y también muy probablemente, ya vamos a ver, o quizás no, pero tengamos esta idea, en buena parte de la Hispanoamérica, es un pensamiento nacional que no tiene ninguna suerte de aspiración a universal, ninguna aspiración a la supremacía de un pueblo sobre los demás. En esto se distancia mucho de cómo los europeos pensaron sus nacionalismos. El pensamiento nacional argentino, que es el caso de Arturo Jaureche y del grupo que él va a conformar, que Forja, y de otros pensadores más o menos aledaños con los que van a compartir, disertar y también polemizar, es un pensamiento que parte de la idea de que no hay una esencia de lo argentino, porque es clarísimo que Argentina es la independencia del virreinato hispánico, y como tal es fruto de un proceso histórico que de algún modo integra, o debería integrar, ese sería el proyecto,
sus raíces originarias, la de los pueblos que existieron aquí antes de la llegada de los españoles, y la tradición hispánico-católica. El fruto de este mestizaje de los pueblos es que tenemos esta Argentina naciente que se independizó ya de la España virreinal y que tiene por delante un futuro del cual echar mano, al cual aportar desde su construcción, pero que en todo caso es un pueblo nuevo que tiene que pensarse como tal. Es decir, para los pensadores nacionales, lo importante es lo nacional, pero no como una esencia eterna y con una especie de imperativo histórico de subyugar al resto de las naciones, sino muy por el contrario, una nación nueva que debe encontrar su destino, su sitio, y cuyo proceso de emancipación aún no ha culminado. Es decir, no alcanza con la emancipación formal del virreinato español, sino que muy lejos de eso ha construido nuevos lazos de dependencia que la tienen sumida en el subdesarrollo. Y ahora vamos a ver a quiénes están pensando ellos como el escollo para este nuevo proceso de emancipación. Entonces, esto es fundamental. El pensamiento nacional es comúnmente despreciado por la academia. El pensamiento nacional argentino y buena parte del latinoamericano no es un pensamiento nacionalista a la usanza europea, sino que es un pensamiento que va a partir de asumir que la condición nacional de nuestros pueblos es una condición mestiza, fruto de procesos históricos. Y esto abre también la posibilidad de ser creativos y poder seguir construyendo al ser nacional a la medida de las necesidades históricas de su pueblo como agente soberano, ¿no? Esto me parece que es la novedad que va a traer el pensamiento nacional argentino y latinoamericano. En el caso particular de Arturo Jaureche, él es un hombre que empieza en el conservadurismo, él deviene radical con la caída del digoyenismo. Él es un joven irigoyenista que va a sentir los avatares de la dictadura de Uriburu y a partir de ahí conforma un grupo intelectual junto a otros radicales de corte nacional, ¿no? Tenemos un radicalismo antipersonalista, que es el Marcelo T. de Alvear, y un radicalismo popular, que está menos preocupado por hacer encajar aquí las matrices del republicanismo europeo y más preocupado por entender cuáles son los intereses nacionales, ¿no? Este radicalismo popular, tributario del irigoyenismo, va a ser aquel en el que se va a inscribir Arturo Jaureche y algunos compañeros más, como es el caso de Raúl Escalabrini Ortiz, como es el caso... Eh, bueno, los pensadores de Forja, ahora se me escapa alguno, ¿no? En todo caso, Homero Mansi estaba pensando justamente en el poeta. En todo caso, también estos pensadores van a desarrollar un cuerpo de ideas que va a ser un insumo eh, muy inspirador y buena referencia para el proceso que se abre con la revolución del Go y con lo que más tarde va a ser el peronismo. Por esto, muchas veces se le ha puesto injustamente, creo, el mote de pensador del peronismo a Arturo Jaureche. Es cierto que su obra intelectual en buena parte organiza el cuerpo de ideas del peronismo, pero no es, o es algo en todo caso más amplio que el peronismo por su trayectoria biográfica. Él viene del radicalismo, porque en los hechos él, cuando entendió que el peronismo estaba extraviado, esto es luego de la muerte de Eva Perón y con algunos sucesos eh, que se abren, él se va a alejar del peronismo y va a volver a estar en la primera fila del peronismo cuando la situación histórica lo requirió, ¿no? Los bombardeos del 55 e incluso como funcionario en el tercer gobierno de Perón, como funcionario a cargo de Eudeva, la editorial de la UBA, para morir un 25 de mayo, fecha patria, paradójicamente, de 1974. Sin embargo, su obra más reconocida es la de sus libros de los 60, que son libros que de algún modo reflexionan sobre el proceso abierto a partir de la caída del peronismo y la, los modos de organización popular con las mayorías populares proscriptas, ¿no? Y estos modos incipientes de organización
de la militancia que se hacen al calor casi anárquico del alejamiento del líder y las convulsiones de los golpes militares, ¿no? Todo el proceso llamado la resistencia peronista. Durante este periodo, Jauretche va a ser un pensador popular en su doble acepción. Va a ser un pensador que se pone al servicio de la causa popular, pero también un pensador masivamente leído, un pensador bestseller, ya que los libros de Jauretche en esos años convulsos y de profunda politización son masivamente consumidos, sobre todo por el lenguaje llano, campechano, esa retórica no demasiado pretenciosa que tiene Jauretche para desentrañar algunos de los intríngulis de la realidad nacional. Él le gusta definirse como un sociólogo de lazo y bozal, dice, ¿no? Que él va cazando lo que encuentra, no es una cuestión, o dice él, o por lo menos él se plantea como alguien absolutamente intuitivo y falta de método, pero como un intelectual que puede pensar la realidad nacional desde la lucidez que implica pensar la realidad nacional situado, ¿no? Es decir, no en función de categorías o marcos importados y forzados a que nos echen respuestas sobre la realidad nacional, sino esta cuestión del pensamiento situado, es la clave, ¿no? ¿Cómo voy a pensar los problemas nacionales desde el lugar en el que estoy parado? ¿No? Esta es un poco la interpelación, el llamamiento y quizás la réplica o el reproche que Jauretche le hace a la intelectualidad académica. Dicho esto, este texto que nos ocupa, que él presenta como uno más en torno a una serie de trabajos donde él se dedica a hablar de la política, de la economía, de lo social, y en este caso toca hablar de la cultura. ¿Mm? Bien, él va a empezar su disertación mencionando este problema de la negación que existe por parte de las élites intelectuales sobre la cultura nacional. Él está hablando sin duda del influjo de la generación del 80. Y acá es interesante porque él dice que el problema no es Sarmiento, sino el sarmientinismo, ¿no? Es decir, él dice Sarmiento es ya nuestro, ¿no? Ya hemos visto la concepción que Sarmiento tenía respecto de lo criollo, el desprecio que tenía por los sectores populares, pero también es cierto el aporte de Jauretche, de Sarmiento, hacia el modelo educativo que de algún modo él pensaba nos iba a hacer acceder a la civilización, ¿no? Ya hemos visto el eje civilización-barbarie con Adamowski. El principal teórico de esto es Arturo Jauretche en su libro Sonceras Argentinas, el capítulo Civilización o Barbarie, donde él identifica claramente este drama de la realidad argentina, es decir, las élites dirigentes alienadas de la realidad nacional de las amplias masas de trabajadores y pensando que el problema es que somos muy brutos por no ser o por no seguir a pie juntillas el modelo de la cultura europea. Desde tiempos de Rivadavia, la importación continua de motivos, y esto lo escribe Adamowski, y de referencias a la cultura francesa, por ejemplo, el intento de la generación del 80 por traer inmigración de corte anglo-francés, son síntomas de una concepción patológica de nuestras élites por negar la realidad propia de nuestro pueblo y sumirnos a un modelo de dependencia económica, estructural, pero sobre todo cultural. Y acá viene el asunto. Jauretche va a tomar en préstamo las concepciones de Abelardo Ramos. Abelardo Ramos, el Colorado Ramos, fue un pensador trotskista o marxista trotskista que acompañó al peronismo en un momento desde un acompañamiento crítico, nunca se integraron hasta muchos años después y en las peores condiciones, pero durante el momento más dramático de la Argentina, que fue desde el advenimiento del proceso peronista hasta los bombardeos del 55, la llamada izquierda nacional, las fuerzas de Abelardo Ramos y Eneas Pilimbergo, han producido un pensamiento que desde el marxismo echaron luz sobre los fenómenos nacionales de aquel momento. Es decir, a diferencia de Jauretche, no son pensadores nacionales en la clave
alejarse de las izquierdas y las derechas, pensar más desde lo situado, sino que eran hombres de izquierda, pero que desde la izquierda tenían una lectura particular sobre los procesos que se desembocaron en la Argentina. Rápidamente lo voy a decir. eh, Cuando Trotsky es expulsado de Rusia y perseguido por Stalin, se refugia en México y es testigo de las nacionalizaciones del petróleo que hace Cárdenas, y él lee este proceso como un proceso progresivo, positivo para el pueblo y los trabajadores, aún viniendo desde un gobierno militar autoritario de tintes nacionalistas que en este momento solo podían ser leídos en clave de fascismo. Trotsky dice, ojo, porque a lo mejor no es fascismo-democracia como nos dicen, a lo mejor es nación-imperio, ¿no? Y en este caso, el gobierno de Cárdenas está haciendo acciones revolucionarias que van a contribuir a la consolidación de una clase trabajadora pujante y capaz de independizarse de los intereses imperiales. Esta es un poco la lectura de Trotsky, que también va a hacer el mismo señalamiento sobre el proceso abierto en Brasil por el trabalismo varguista. Vargas, un militar también nacionalista, que abre un proceso popular. Y Trotsky muere en el 37 asesinado con un picayelos en la cabeza por mandato de Stalin. Pero los trotskistas argentinos van a estar atentos a esta lectura que hace Trotsky sobre Cárdenas y sobre Vargas, y van a entender que Perón es de algún modo la encarnación de ese nacionalismo popular que con un proyecto industrialista de desarrollo de un capitalismo autocentrado está contribuyendo a la emancipación de los trabajadores y de la nación en general, en virtud de este esquema, que esto es lo interesante, centro-periferia. Acá se corre la mirada de cómo el marxismo pensaba de modo universal el desarrollo del capitalismo, lo cual lo llevó a muchos equívocos, ¿no? Marx celebrando que Estados Unidos se quedase con Nueva México, que se quedase con California, porque entendía que el atraso propio de los pueblos latinos, hispánicos, católicos, no le iba a permitir acceder a ese progreso de la burguesía pujante que iba a devenir en la revolución socialista en algún momento, porque al avance y la expansión de la burguesía y del capitalismo, la contradicción inherente no es otra que la revolución. Entonces, esta mirada eurocéntrica, esta mirada tan narcisista de la intelectualidad europea que Marx también adolecía, no le permitía ver que la expansión total del capitalismo nunca iba a ser expansión total, iba a ser expansión en todo caso de la industria capitalista desde los países centrales sobre los países periféricos. Y acá esto es clave para pensar aquello a lo que Jauretche va a aludir respecto de lo que Ramos está pensando. Ramos está diciendo, ¿no?, traspolando ese modelo marxista que vimos ya hace algunos encuentros sobre la base material y la superestructura ideológica. El problema es que Marx está pensando una base material cuyas relaciones de producción y desarrollo de fuerzas productivas entrarían en contradicción en un capitalismo industrial de países centrales, lo cual devendría en instituciones en la superestructura de tipo burgués, ¿no?, que de alguna forma reinventaban el capitalismo. Bueno, en Argentina no tenemos un capitalismo industrial. Tuvimos el modelo agroexportador, que fue un modelo de producción de materias primas, no industriales, ¿no?, sino de materias primas. Una vez que Inglaterra entendió que sus terratenientes eran nocivos porque impedían y obturaban todo el tiempo la industrialización del país, se deshizo de sus terratenientes, se convirtió en un país industrial y se dedicó a tomar materia prima de los países periféricos, ponernos a nosotros a producir las materias primas para que ellos las industrialicen. Y de algún modo frenar también el desarrollo de nuestro país o de nuestro modelo industrial, dejándonos a cargo una élite de terratenientes que tampoco querían el desarrollo industrial, porque su negocio básicamente es la producción de materias primas. Entonces, en este esquema periférico y subalterno de los países centrales, la base material de la Argentina es el modelo agroexportador, con las relaciones de producción que esto entraña y el desarrollo de fuerzas productivas que esto entraña. Bien, lo que va a decir Ramos es cómo reproducir un modelo que no se quiere industrializar. ¿Cómo es posible sostener un país a base de un modelo agroexportador sin un ímpetu natural, digamos, que ellos veían como parte del progreso y el desarrollo, hacer un capitalismo serio y autocentrado? Bueno, muy fácil, porque la superestructura ideológica que se corresponde
con esta base productiva, es una superestructura ideológica que va a defender y reproducir esta base productiva dependiente. ¿Y cómo va a hacer esto? Bueno, porque la intelectualidad que se encuentra en la superestructura ideológica va a reproducir los mandatos culturales de Europa. Va a querer ser como Europa y Europa está diciendo que para llegar ahí cada uno tiene que producir lo que mejor sabe. David Ricardo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces hay una idea de pensar que somos una suerte de colonia perdida y olvidada de Europa, que en algún momento vamos a llegar a la gloria de ser como europeos, y en esto se cifra un poco la dependencia cultural de nuestras élites respecto de cómo los países centrales producen un discurso que nos domina. Y acá hay una clave, que es la siguiente. Para llegar a esta conclusión, lo que Jauretche está diciendo, lo que Ramos está diciendo, es que en un país colonial, formalmente colonial, es decir, que se asume como un protectorado de una potencia, como en el caso de la India, de Inglaterra, o como en el caso de Argelia, de Francia, uno va a tener ese extraño privilegio de ser un protectorado de otro país que lo viene a saquear, con un ejército de ocupación de ese país para imponer orden, ¿no? Entonces, los indios veían al ejército de ocupación vigilando en la puerta de su casa. Entonces, el ejército de ocupación creaba una suerte de tensión en donde los indios podían entender perfectamente que se les imponía un orden por la fuerza. Y ese orden por la fuerza los hacía más conscientes de la necesidad de una organización nacional que pueda repeler al invasor. Después existía una casta india de indios que estaban al servicio de la corona británica, reprimiendo a sus connacionales. Esos son los llamados cipayos. De ahí que Jauretche va a tomar esta categoría de cipayo para designar a buena parte de los sectores del país que celebran, apoyan e incluso contribuyen a este estado de dominación semicolonial. Entonces, en los países coloniales formales tenemos un ejército de ocupación que por la fuerza coacciona y reprime al pueblo ocupado y dominado. El pueblo ocupado y dominado puede ser más consciente en los términos en los que Marx pensaba la clase en sí, la clase para sí, ¿no? De esta situación de subalternidad y de injusticia, y se puede organizar para luchar. En las semicolonias no existe el ejército de ocupación. Entonces, ¿cómo se reproduce este orden? Bueno, por los consensos generados en la superestructura ideológica. Es decir, a esta base material una superestructura, un conjunto de instituciones que sabemos que son el Estado, las normas jurídicas, pero también la religión y también la academia y el sistema educativo. Y Jauretche va a poner especial interés en esto. Va a entender que lo que reproduce este orden de situación de país colonial, de país semicolonia, ¿no? Porque no es una colonia formal, pero en todo caso de país subdesarrollado, país atrasado, país estructuralmente dependiente de los países centrales, es la colonización pedagógica, un término de Spenger, ¿no? Uno de estos positivistas con afán civilizatorio que oficiaba como heraldo del colonialismo, que Ramos va a traer a partir de este esquema de base y superestructura, deudor del marxismo, ¿no? Pero que Jauretche va a tomar sin ningún problema porque va a entender que efectivamente describe y funciona. Jauretche, sin ser marxista, entiende que esta metáfora está siendo operativa para describir el actual estado de situación en donde la inteligencia, no es la inteligencia sino la inteligencia, produce y reproduce discursos de sometimiento de la nación a las metrópolis centrales. Básicamente este pudor de ser argentinos, este ser buenos argentinos en tanto y en cuanto puedan asumir las agendas de intereses de los países centrales, ¿no? El libre cambio durante todo el siglo XIX, incluso durante la década infame, defendido por conservadores y por socialistas, ¿no? El libre mercado. Los posteriores procesos de industrialización como respuesta un poco a los levantamientos en los países del tercer mundo, lo que se dio a llamar el desarrollismo o la Alianza para el Progreso. El desarrollismo llegó a la Argentina con el frondifrigerismo y posteriormente con el longaniato. Y así podemos seguir pensando los procesos
¿no? De democratización, no sé, de institucionalidad o de democratización en términos... ah, los procesos la tercera ola de democratización que se va a dar en toda Latinoamérica después del Plan Cóndor, por ejemplo, tienen un signo muy particular, que es un signo republicanista, que de alguna forma relega el rol del Estado como motor o impulsor del desarrollo para ser una suerte de árbitro de reglas de juego, ¿no? Esto, si uno ve, ha sido una onda expansiva que ha llegado a toda Latinoamérica conjuntamente como el Plan Cóndor una década antes. Podemos pensar en la globalización neoliberal que propone el consenso de Washington en los 90 y podemos pensar también en la Agenda 2030 y los imperativos de agenda de género, de ecología o de multiculturalismo en la clave naif o peligrosamente superficial en la que se está hablando en este momento, como imperativos de las élites que de alguna forma prescriben esta agenda de trabajo desde los organismos multilaterales y los lobbies de las demás naciones hacia una intelectualidad siempre con el signo de los tiempos, siempre en sintonía con lo que hay que hacer o lo que se supone que es lo más progresivo y avanzado de los países centrales y que nosotros deberíamos asumir acríticamente sin pasarlas por el filtro de pensar qué tan beneficiosas son para nuestro propio modelo de desarrollo. Esta es un poco la idea en el pensamiento situado y la denuncia que está haciendo Jaureche, Ramos y los pensadores nacionales respecto a cómo se reproduce una condición periférica y subalterna de nuestro país respecto de las élites globales a partir de la imposición de agendas que de algún modo no se condicen con los intereses nacionales. Esto es básicamente extraer este esquema que Marx establece que nos permite analizar el vínculo entre los intereses económicos y la producción ideológica en las instituciones, que me parece que, de nuevo, es un esquema absolutamente vigente, más allá de muchos otros pronósticos del marxismo que han quedado desmentidos por la historia. Este método para abordar o analizar determinados fenómenos, transpolado aquí a las asimetrías centro-periferia. Es decir, bueno, está bien, pero ¿cómo opera esto acá? Porque en Argentina no hay un capitalismo industrial con una burguesía pujante que repentinamente quiere el desarrollo autocentrado del país. No. Acá tenemos un país periférico y estructuralmente dependiente de las metrópolis centrales. Entonces, lo que hace Abelardo Ramos es traspolar el esquema de base y superestructura, y lo que hace Jaureche es tomar nota de cómo esto, de algún modo, opera a través del sistema educativo, ¿no? De las maestrías argentinas, que siempre están tan ávidas de corregir las malas o nocivas costumbres del pueblo, que insiste con algunas cuestiones de tipo absolutamente superficial o formal, pero que no hacen a ese ser siempre aspiracionalmente europeo, ¿no? Los dichos del presidente hace algunas semanas tienen un poco este matiz, es decir, uno podría pensar que objetivamente, como el presidente sostiene, los argentinos descendimos de los barcos porque vimos que en los procesos de promoción de la inmigración de la generación del 80 cuadruplicó la cantidad de población respecto de la población nativa a base de inmigración. Es decir, es verdad que en algún sentido los argentinos descendimos de los barcos, pero en otro también siempre hay una especie de pretensión de negar lo criollo, lo autóctono. No digo que haya sido la intención del presidente, digo que es dable esta lectura también, sobre todo por la profunda tradición sarmientina que tenemos. Entonces, ahí es donde aparece este pensamiento nacional que dice de lo que se trata es de algún modo, hurgar en las raíces profundas nuestras y ver que hay abajo, en el pueblo llano, hay todavía dando vuelta cosmovisiones, imaginarios, memorias, vivencias que tienen que ver con nuestro pasado originario, con nuestro pasado hispánico, y esto debe ser el receptáculo desde donde uno pueda integrarse al mundo y a, digamos, lo más interesante que el mundo tenga para darnos, porque el pensamiento nacional no es un pensamiento nacionalista en los términos en los que se galvaniza como una esencia que existe contra lo de afuera. Muy por el contrario, Jaureche advierte de esta suplantación o aculturación que nos quieren hacer y que el modo correcto de hacerlo es recepcionando desde nuestras raíces esto que de algún modo viene de afuera y como un poco esta idea de San Pablo de verlo todo y tomar lo bueno. Es decir, y esto es interesante porque
hay una especie de jaurechianismo mal leído, de mucha militancia nacional y popular, que entiende que Jaureche lo que hace es una especie de chauvinismo de lo nuestro, impugnando a lo de afuera. Jaureche se burlaba de las modas, se burlaba de el querer parecer interesante por hablar en inglés, se burlaba de todas estas cosas, pero no es que estaba negando la potencia de cualquier formación cultural de sustrato popular de cualquier latitud. No, para nada. Jauretche se burlaba de las élites, pero y la aspiración de las élites por querer pertenecer a otro mundo al que no pertenecían. Pero Jauretche tiene una frase que no está en este texto que dice algo así como: no se trata de lo nuestro, sino de poder ver lo universal con ojos propios. Me parece que esta frase es fundamental, y esta clave de interpretación que dice: no negamos la riqueza de todo lo demás, sino que muy por el contrario, lo vamos a asimilar, nos vamos a poner en diálogo con ello, pero desde nuestra mirada. Y esto es algo que yo les decía, esta idea del multiculturalismo naif que aparece hoy en día, ¿no? Todos somos ciudadanos del mundo, todos los colores valen. Por supuesto que ninguna persona merece ser despreciada por su origen, su proveniencia, su identidad, su color. Estamos de acuerdo en eso, no, eso está fuera de discusión. Ahora, no somos todos iguales, no somos todos lo mismo, y esa idea de homogeneidad es imperialista. Esa idea de que todos valemos lo mismo, esa es una idea imperialista, porque básicamente los procesos que desata el imperialismo, los procesos de migración de muchos pueblos empobrecidos que van a refugiarse a las potencias para buscar trabajo, buscar subsistir, y este proceso de asimilación naif, somos todos lo mismos, niega justamente toda esta historia de conflictos, de drama y de relaciones de poder y de desigualdad. De lo que se trata en todo caso es de poder reunirnos en la misma mesa, compartir el manjar de la diversidad, muy conscientes desde dónde venimos, porque solo si sabemos de dónde venimos, tenemos algo para ofrecerle al otro y enriquecer este diálogo con los demás. Es decir, es desde la identidad propia, desde donde puede existir el diálogo intercultural y puede existir una idea de universalidad que sea o que se dé en paridad, en situación de iguales y diversos, no en situación de diversidad naif que lo que hace es un borramiento de las identidades. Parece que esta idea antropológica del pensamiento nacional respecto de cómo posicionarse frente a lo universal es una idea valiosísima que no tiene ningún nacionalismo europeo, que se creen la quinta esencia de vaya a saber qué destino manifiesto que tiene por finalidad la subjugación del otro. Me parece que acá hay algo bien interesante para dar una vuelta de tuerca a estos discursos de diversidad naif que todo el día se nos bombardea, ¿no? Que lo que hace en definitiva es socavar la soberanía de los estados nacionales, básicamente, en nombre de un humano universal y abstracto. Dicho esto, entonces, con lo que nos vamos a quedar de Jauretche es con esta denuncia que él hace sobre las élites dirigentes como alienadas a seguir todos los preceptos de la intelectualidad globalista, globalizante de nuestros días, podríamos decir, imperialista de aquellos, podemos decir. Básicamente se trata de lo mismo, se trata de cómo las recomendaciones de los organismos multilaterales, los lobbies de las multinacionales, y eso aparece como lo deseable y cómo eso opera en detrimento de nuestro propio desarrollo como país soberano. Después hay un segundo capítulo en el cual él va a ejemplificar cómo la escuela siempre habló de cosas abstractas y lejanas que no se condecían con la realidad de aquellos sujetos a quienes les hablaba. Esto podemos decir que hoy está más matizado, pero básicamente también esta cuestión de la particularidad, ¿no? De cómo comprender el mundo a partir de lo que veo a través de mi ventana, y solo así, y desde este pensamiento situado, poder acceder a algo parecido al diálogo con el pensamiento universal. Bien, esto fue una introducción al pensamiento de Jauretche a partir de este texto que tiene por finalidad que reflexionemos sobre el rol de los intelectuales, el rol de la producción académica, el influjo que la producción académica tiene por el prestigio que genera la palabra de quien ha transitado la universidad y quien tiene una formación para sostener un discurso más o menos complejo, muchas veces olvidando los propósitos, los objetivos y el contenido sustantivo de la producción teórica de la universidad respecto de
los intereses nacionales de ese pueblo que financia muchas veces los estudios académicos y el funcionamiento de las universidades sin siquiera poder pisarla, sin siquiera tener la perspectiva de poder pisarla y poder asumir un proceso de movilidad social ascendente mediante la educación, que además debería estar en función del desarrollo estratégico de la nación que construye estas instituciones como la universidad pública, ¿no? Así que dicho esto, esto fue Jaureche y nos estamos viendo en algún momento. Saludos.